Continuamos entonces con la segunda parte de la clase, que sería estado de formación y relaciones constitutivas. La parte de estado de formaciones es muy similar a lo que habían visto antes, lo que vimos antes hace un ratito justamente de cómo trabajar con tensores y todo eso, es igual a lo que es tensiones. Deformaciones por su lado opera de la misma manera que tensiones por su lado, entonces por eso no hay un TP exclusivo de deformaciones, y ya el segundo TP es vincular la parte de deformaciones con tensiones. O sea, el significado físico de tensiones y deformaciones son claramente cosas distintas, pero la operatoria es exactamente lo mismo. Hay tensiones principales como hay deformaciones principales y hay MOR para un caso como había un MOR para el otro. Todo eso es igual, solo que simplemente lo que era sigma ahora es epsilon. Entonces vamos a pasar rápidamente sobre eso para que, por las dudas, refrescarlo y repetirlo. Pero la parte más interesante y más complicada va a ser cuando mezclemos y vinculemos las deformaciones con las tensiones, que es lo que yo llamo relaciones constitutivas, y en la teórica lo van a llamar relaciones entre tensiones y deformaciones. Entonces esta presentación, la segunda de hoy, la hizo Kotama. Así que gracias, Kotama, y empezamos con un poco del repaso de su clase del martes pasado, y hacer un repaso relativamente corto de formaciones, para después empezar a hablar de la relación entre tensión y deformación, para después empezar a hacer algún ejercicio. ¿Vamos bien? Entonces, para repasar un poco lo que vieron el martes, el tema de, o sea, la teoría de deformaciones, de cómo llega el tensor, para el caso de deformaciones es muy distinto al caso de tensiones. Cómo llegar a todas estas relaciones diferenciales entre un desplazamiento y una deformación. Entiendo que lo vieron este martes con Luis. Y de esa forma fueron armando el tensor de deformaciones. Y el tensor de deformaciones lo podían poner como un vector de esta forma. Esto es un arreglo de números, esto ya no es el tensor, que justamente veían que por ejemplo, cuando vieron Axil, ya sabíamos que epsilon xx era la derivada de u con respecto a x, o sea, tal vez hubiese sido bueno arrancar por ese lado. O sea, así como vieron en Axil que sigma era en dirección x y lo calculaban de esta manera, sabíamos que epsilon era la derivada de los desplazamientos respecto a x. Cuando decíamos los desplazamientos para Axil, hablábamos de los desplazamientos en dirección de x respecto a x. Siguiendo la misma lógica, epsilon y no es otra cosa que la derivada de los desplazamientos en dirección y respecto a y. El tema es que ahora, como a diferencia de tensiones, en tensiones llamamos sigma a las tangenciales y tau a las transversales, en deformaciones llamamos a todo epsilon, y entonces sí es necesario agregar más subíndices. El sigma x en realidad era sigma xx, y esto es epsilon x y esto es epsilon ii. Es decir, las normales, las direcciones normales, las deformaciones normales o longitudinales son las que repiten índice. Entonces, epsilon xx, epsilon ii, epsilon zz, las llamaremos deformaciones longitudinales o normales, porque es la deformación en la dirección del eje x o la deformación en la dirección del eje y. Y las transversales, lo que era antes tangencial, que para el caso de tensiones la llamábamos aparentemente juguito tang. Para el caso de deformaciones las indicamos con índices que son distintos. Entonces, si es xy, eso ya es transversal, y lo indicamos con los subíndices y no con el cambio de letra. Entonces, todo esto era para decir que esto ya no sonaba de antes, solo que generalmente lo llamábamos epsilon x y no le poníamos un subíndice adicional, simplemente porque no sabíamos todavía que había más cosas y no era necesario aclarar. Ahora que sabemos que tenemos más ejes, cuando es longitudinal, xx. Y tenemos longitudinal en dirección x, longitudinal en dirección y longitudinal en dirección z.
U, V y W son simplemente los desplazamientos en X, en Y y en Z, pero son todos desplazamientos. Y las derivadas respecto a su eje, a su coordenada, es justamente la deformación longitudinal. Después tenemos las deformaciones transversales, que son las cruzadas, XY, XZ, YZ, las cruzadas. Esto acá veo que está mal. Eso tiene que ser XZ. Todas esas cruzadas son deformaciones transversales y son cruzadas justamente, lo borro simplemente para escribirlo bien grande. Por ejemplo, epsilon xy es la derivada del desplazamiento en x con respecto a y más la derivada del desplazamiento en dirección y con respecto a x. Por eso cruzada. Desplazamiento en x con y, desplazamiento en y con respecto a x, y después todo esto tiene un medio. Eso es como calculamos deformaciones transversales. Hago un dibujito para ver qué significa. Así como teníamos cubos para tensiones, tendremos cubos en deformaciones. Y si tengo una deformación longitudinal, es justamente, si solo tengo longitudinal y no tengo transversal, se deforma de esa manera. Y como nuevamente estos son cubos diferenciales, esto es delta X, esto es delta Y, y lo que se me alargó acá es epsilon XX. Y lo que se me achicó acá es epsilon y. Es cuánto se alarga o se achica cada una dirección en su dirección. Esas son las deformaciones longitudinales. Y esto lo teníamos en axil. En axil justamente se me alargaba algo por sigma y se me achicaba en la otra dirección por el coeficiente de Poisson. Esto es longitudinal. Las deformaciones transversales son distintas y están asociadas a las distorsiones. Entonces, una deformación transversal, en cambio, es, si vuelvo a tener esto nuevamente, es un cuadrado de unidad de longitudes diferenciales. Si tengo una deformación transversal en dirección X, es que esta, que es mi dirección X, y esto, que es mi dirección Y, epsilon XY es cuando la dirección X se mueve en la dirección Y. Y me queda así. Esto es epsilon XY. Lo que de la dirección X se mueve en la dirección Y. Lo voy a dibujar con otro color. Y lo voy a borrar para indicar mejor con otro color. Entonces, el eje X se movió de esa manera y lo que sube esa cara es epsilon XY. Y justamente esto es simétrico, entonces esta cara también se desplaza, esa arista mejor dicho, también se desplaza un epsilon XY. Porque es simétrico, uno es IX, el otro es XY, porque uno es cuánto de la dirección X se mueve en Y, y el otro cuánto de la dirección Y se mueve a X, pero se demuestra nuevamente que este tensor es simétrico, el tensor de deformaciones es simétrico, por lo tanto XY es igual a IX, y dejamos de hacer la diferencia. Y por eso los llamé los dos con los mismos subíndices. Necesariamente, si queremos ser estrictamente correcto, uno es XY y el otro es IX. Pero bueno, como son simétricos, se deforman de esta manera. Y ahora dibujo cómo quedaría mi rombo con un azul. Y vemos que lo que inicialmente era un cuadrado, ahora se deforma de esta manera. Me quedé un poco torcido, me parece, pero creo que se entiende la idea. Antes mi cuadrado se alargaba y se achicaba. Eso era deformación longitudinal. La deformación transversal hace que esto que era un cuadrado pasa a ser un rombo. Y tenemos acá un ángulo de distorsión que llamaremos gamma XY.
Entonces, las deformaciones transversales, las cruzadas, están asociadas a un cambio de forma, a una distorsión, y por eso este epsilon lo vamos a vincular con este gamma, y ese gamma era el mismo gamma que hablábamos en torsión, cuando pedimos, por ejemplo, en el parcial, diagrama de distorsiones. En torsión hablábamos de un diagrama de distorsiones, porque era cuánto cambiaban los ángulos cuando cambiaban los ángulos entre dos direcciones originalmente perpendiculares, y en cambio epsilon xx era cuánto se alargaba en la dirección x. Cuando veíamos axil, calculábamos epsilon x. Cuando veíamos flexión, hacíamos el diagrama de epsilon xx. O sea, cuando hacíamos este diagrama en flexión, y decíamos acá felizmente x, epsilon, perdón, ese epsilon de flexión era xx. No lo aclarábamos porque todavía no sabíamos que había otras deformaciones, pero en flexión calculábamos epsilon xx y en torsión calculábamos el gamma xy, que ahora veremos cómo se relaciona con el epsilon xy. Pero bueno, estas son las deformaciones y este es el significado de la deformación, y así como estamos escribiendo y nos referimos a las deformaciones asociadas a X y Z, las podemos referir a otra terna y tiene la misma estructura que teníamos con tensiones. Es decir, tenemos, voy con el violeta me parece, tenemos acá un tensor de deformaciones, y si multiplicamos el tensor de deformaciones por una dirección, una normal, nos da la deformación en esa dirección. Es decir, agarramos el cubo y este cubo lo habíamos dibujado en X y Z, pero dibujamos nuevamente este cubo, que era un punto, que es un punto, como un cubo porque estamos usando coordenadas cartesianas. Pero nuevamente cada vez que dibujé este cubo y lo deformé, no era porque inicialmente era un cubo, era un puntito que estaba deformando el punto. Y cuando estiraba mi punto, el punto se me achicaba en otra dirección. Y si yo quiero calcular la deformación respecto a otro eje que no sea X y Z, simplemente calculo la normal, busco mi tensor de deformaciones, y el tensor de deformaciones por esta normal me va a decir cómo se deforma esa dirección. Y esa dirección, cómo se deforma esa dirección, me lo dice esto, y cómo se deforma esa dirección es en parte en dirección de la normal, o sea, es ese vector, voy de vuelta, perdón, voy a dibujar de vuelta mi cubo. Esto representa un punto que dibujé como un cuadrado porque nos parece más simple. Y quiero saber cómo se deforma esa dirección. Esa dirección, en parte, se va a achicar, digamos, y en parte se va a achicar por una deformación longitudinal negativa, y también puede tener una distorsión generando un cambio de ángulo. Entonces, esta dirección que originalmente era n pasa a tener la pinta de esa flecha roja, marcando que se deformó esa dirección, se achicó y giró un cachito. ¿Cuánto se achica? Me lo dice el epsilon longitudinal. Y cuánto gira me lo dice el transversal, que nuevamente esto está mal, y esto tiene que ser una T. La componente transversal es esta, y la componente longitudinal es esta. Se me achicó esa cantidad, epsilon L, y se desplazó de costado, una cierta cantidad, epsilon T. Y la manera de operar es la misma que con tensiones. Entonces, tengo un tensor referido a X y Z. Lo multiplico por la normal y me da la deformación total. La deformación total, acá es medio más complicado de escribir, pero eso es la deformación que sufrió ese punto. Se movió de esa forma, esa dirección.
Perdón, entonces, la deformación total epsilon n de esa dirección me da epsilon n. Si multiplico epsilon n por su versor, me da la componente en esa dirección, esto. Si lo vuelvo a multiplicar, me da lo mismo, pero como un vector, porque me da la dirección esta, que no es ni x ni z, es la dirección de n. Y la diferencia entre este y este es el vector de deformaciones transversales asociadas a esta dirección n. ¿Se entiende esto? ¿Fui muy rápido o fui muy por arriba? ¿Podés volver a explicar lo de epsilon L, Felipe? ¿El L? Bien, voy con un caso simple y después la complicamos. ¿Por qué no manda el puntero? Ah, estoy apretando el botón incorrecto. Bien, suponete que voy con el cubo, me parece, en vez de tratar con el cubo, vayamos a un plano y tratemos con un cuadrado. Originalmente tengo ese cuadrado de dimensiones de x, de y. Y va a pasar dos cosas con el cuadrado. Se va a alargar o achicar en una dirección, manteniéndose como un cuadrado, y adicionalmente va a cambiar su ángulo. Eso implica que, asumiendo que esto se queda quieto, si se alarga en dirección x, este punto pasa a estar acá. Eso quiere decir que se alargó en dirección x. Y adicionalmente, puedo tener un cambio de ángulo y pasar a estar acá. Y esto quiere decir que se desplazó en dirección y es mi epsilon xy. Por lo tanto, lo que era un cuadrado pasó a estar de esa forma. Se alargó en x y aparte se movió en y. ¿Sí? Sí. ¿Me seguís? Bien. Uy, perdí la línea, no sé por qué. Vuelvo a dibujar la línea verde. Bien. Adicionalmente, esto es cuánto se... Perdón, vuelvo a dibujar la línea verde que no tiene que llegar hasta ahí, tiene que llegar hasta el punto. Lo mismo me puede pasar con el eje Y, obviamente, y este punto se me puede alargar una cantidad distinta en dirección Y que en dirección X, y se me puede también mover de forma transversal. Denme un segundo de vuelta, que me olvidé que estaba la hora y no escuché nada. Bien. Entonces, en dirección Y puede pasar lo mismo, y ponele que en dirección Y se achica, y si se achica, esto es, digo, ¿qué color? Esto es también epsilon y longitudinal, digo, también es longitudinal, y adicionalmente se te mueve en X, y ahora sí, si este se movió para allá, como epsilon xy es igual a epsilon ix, este se mueve para acá. Y esto es epsilon xy. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Y ahora mi cubo es eso ahí. Tendría que buscar el resto del rombo, pero creo que no me va a salir. La idea general es esta. ¿Me seguís hasta acá? Y ahí se entendió todo. Bien. Epsilon y es el longitudinal del plano Y y es obviamente negativo. Se acortó. Epsilon xx es el longitudinal de X y es positivo. Y el otro es el epsilon x, o sea, estos son long
y después el epsilon transversal es epsilon xy. Para este caso sencillo. Ahora, así como estoy planteando las deformaciones para x y para y, puedo plantear las deformaciones para otro eje, para cualquier eje. Y yo podría haberme planteado a ver qué pasaba con una fibra por ahí con dirección n. ¿Cómo se movía la fibra en esa dirección? Porque recién acá calculé cómo se movía en x y cómo se movía en y. Pero yo podría calcular cómo se forma una fibra con otra dirección. ¿Sí? Si quiero ver cómo se forma una fibra en otra dirección, hago esto. Agarro el tensor en coordenadas x y z, lo multiplico por esa dirección en coordenadas x y z, y me dice cómo se deforma esa dirección, que después puedo descomponer en longitudinal y transversal. Nuevamente acá me falta una línea, esto tiene que ser T. Longitudinal es cuánto se alarga o se achica en la dirección de n, en su dirección, y transversal cuánto se mueve de costado distorsionando el ángulo. ¿Sí? Perfecto, quedó claro. Buenísimo. Entonces, esto trabaja igual que tensiones, es el mismo álgebra, tiene el mismo significado físico, vuelve a ser un tensor, no estamos descomponiendo cosas. En mi barra fuimos a la sección, en la sección fuimos a mi punto se deforma, el punto no tiene dimensiones, es un punto que no es un cuadrado, ni es un círculo, ni es nada, es un punto diferencial, que lo dibujamos como cuadrado porque usamos ejes cartesianos, y le calculamos las deformaciones en la dirección que yo quiera. Todas las direcciones van a estar deformadas, y este señor me va a dar la información de cómo se deforma cada dirección. Y ese señor lo puedo escribir en x y z, o lo puedo escribir en otro par de ejes, por ejemplo, en un conjunto de ejes principales, y las direcciones principales tienen la misma definición que para tensiones. Dirección principal es cuando la deformación tiene la dirección de la deformación longitudinal y, mejor dicho, o sea, son una relación de sí y solo sí. La deformación transversal vale 0. Si la deformación transversal vale 0, entonces epsilon, la deformación, tiene el sentido de la normal. Y si se da esto, se da esto. Estas dos cosas son iguales. Usen la definición que más les guste. Creo que la mayoría de la gente va por este camino. Y elige definir principales como la dirección que tiene tangencial o transversal igual a 0. El tema es que, bueno, acuérdense de esta si quieren, pero con esta ecuación es cómo sale este sistema, que vuelve a ser un sistema de autovectores y autovalores. Entonces, volvemos a tener la misma historia de... A tal punto es esto igual que hice un copy-paste de una diapositiva y me olvidé de cambiar el nombre. Deformaciones y direcciones principales, no son más tensiones, todo el resto es lo mismo. Tenemos la misma ecuación, lo pasamos, necesitamos que el determinante de esto valga 0. Entonces ahora las direcciones principales son los autovalores, exactamente igual que antes, con la particularidad que los autovalores de esto coinciden con los autovalores de esto. Es decir, las direcciones principales en el espacio de tensiones y en el espacio de deformaciones son las mismas. Si calculan un set de deformaciones principales, o sea, si calculan los autovalores a esto, no vuelvan, perdón, si le calculan los autovectores a este tensor, no le vuelvan a calcular los autovectores a este, porque son los mismos. Después, en un rato veremos por qué, pero se demuestra que los autovectores de esto son iguales que los autovectores de esto, es decir, las direcciones principales de las tensiones son las mismas que las direcciones principales de las tensiones. Y se calculan, como vimos hace un rato, ya sea trabajando y operando con el tensor de tensiones o el tensor de deformaciones. Y ahora los autovalores son las deformaciones principales, que sí, ahora sí, las deformaciones principales no son las mismas que las tensiones principales, las tengo que volver a calcular. Las direcciones coinciden, pero este numerito no. Ese numerito lo tengo que volver a calcular.
y lo puedo volver a calcular metiendo esto en una calculadora o algún programa que me lo calcule, o buscando que el determinante valga 0, entonces desarrollo ese determinante, me formo mi nuevo polinomio, que es una nueva cúbica, que está construido de la misma manera, con el mismo sentido, y vuelve a tener invariantes, y se vuelven a llamar invariante 1, 2 y 3, solo que ahora están referidos al tensor de deformaciones. La manera de calcularlos es la misma. Esto sigue siendo la traza, esto sigue siendo el determinante, y esto sigue siendo la suma de los determinantes menores del tensor. La manera de calcularlo es la misma, y vuelven a tener un significado físico más allá de resolver un polinomio y buscar raíces. Antes, en tensiones, esto les dije que estaba asociado a el invariante 1 de las tensiones era la presión a la que estaba sujeto el punto. En deformaciones, el invariante 1 es la deformación volumétrica que tiene mi punto. Obviamente las dos cosas comparten cosas. La deformación volumétrica es cuánto se achica el volumen de mi puntito, y esa deformación volumétrica está asociada a la presión que está sujeta mi cubo. Si el cubo le meto más presión, la deformación volumétrica es cada vez más grande. Entonces vemos que se empiezan a relacionar las tensiones y las deformaciones. Pero bueno, el primer invariante es entonces la deformación volumétrica. El segundo invariante vuelve a estar asociado a temas de deformaciones transversales y deformaciones de corte, que no vamos a entrar en detalles, y vuelven a tener significado físico los invariantes del tensor de deformación. Y por último, para lo que es deformaciones, volvemos a clasificar el estado de la misma manera que clasificábamos tensiones. Lo clasificamos o con los invariantes o con la cantidad de direcciones principales antes, cantidad de tensiones principales antes y ahora deformaciones principales. Es decir, o calculo las 3 deformaciones o calculo los invariantes, eligen ustedes, y si el tercer invariante es distinto de 0, entonces ninguna deformación principal es igual a 0, y a eso lo llamamos estado triple o espacial. Acá me faltaron todos los O. Tercer invariante distinto de 0, ninguna deformación principal es igual a 0, y es triple o espacial. Tercer invariante igual a 0, pero el segundo distinto de 0, ahí me va a pasar que una tensión principal es igual a 0, y eso lo llamo estado doble o estado plano. Y si tanto el tercero como el segundo invariante son iguales a 0, pero el tercero no, a eso lo voy a llamar estado simple o uniaxial, y eso coincide con que dos deformaciones principales son iguales a 0. Esto es análogo a tensiones, solo que ahora todo lo que era tensiones taché y reescribí arriba deformaciones, excepto el título que me lo comí. Pero después la operatoria es la misma y los significados son bastante similares. Si el estado es simple, se deforma en una sola dirección. Si el estado es doble, se deforma, pero solo en un plano. Fuera de ese plano no se está deformando. Es decir, es eso. Tengo algo que se está deformando en este plano, pero no se alarga ni se achica fuera del plano. Eso es un estado plano de deformaciones. Y un estado triple se deforma en todas las direcciones. ¿Se entiende esto para deformaciones o hay alguna pregunta? Bien. Esto es deformaciones, y si les dan un ejercicio únicamente de deformaciones, es medio lo mismo que habíamos visto antes. Calcular direcciones principales, calcular deformaciones principales, calcular la deformación asociada a cierta dirección particular, que no hicimos como ejercicio, pero es agarrar el tensor, multiplicarlo por n, y te da la total, la volvés a multiplicar por n y te da la longitudinal, haces la diferencia y te da la transversal. Todo ese tipo de cuentas se pueden hacer únicamente con el tensor de deformaciones o únicamente con el tensor de tensiones, y la operatoria es exactamente igual en ambos casos. Lo mismo que di MOR para tensiones es exactamente igual si alguien quiere hacer MOR de deformaciones. Cambian sigma y tau por epsilon y es exactamente igual, operando de la misma manera,
Porque son tensores, o sea, así como cuando calculaban en álgebra matrices, no estaban pensando si la matriz qué significaba, esto es un tensor, el tensor tiene direcciones principales, el tensor tiene invariantes y el tensor se puede resolver con circunferencia de Moore y por eso la operatoria es la misma, porque simplemente están operando con un tensor, simplemente el significado de ese tensor es ligeramente distinto. Lo mismo que rompo antes, que esto no es una matriz, es un tensor, está asociado a un set de coordenadas, al cambiarlo y voy de x y z principal, no inventé un nuevo tensor, es el mismo, referido a la nueva terna, es la misma historia, y que esto no es una matriz, es un tensor justamente porque responde al cambio de coordenadas de esa forma. La teoría es esta, y creo que hasta acá llegaron más o menos con Luis, entiendo que llegan hasta acá con Luis, y voy a dar un poquito más, que los va a repetir con detalle Luis, pero para poder avanzar un poco, porque si no la clase que viene va a ser demasiado, y voy a avanzar con el tema que dejó Luis en el tintero, que era cómo relacionar las tensiones con las deformaciones. Porque ya vimos cómo funcionan las tensiones, ya vimos cómo funcionan las deformaciones, y ya vimos a lo largo de la materia que, por ejemplo, sigma era igual a E por epsilon. Esto sale de las tensiones y esto sale de las deformaciones. Y también vieron que tau era igual a G por gamma, donde una cosa es tensión y la otra cosa es deformación, y justamente cómo vincular las dos cosas nos las daban estas constantes materiales. Entonces, lo único que nos falta para terminar de vincular esto es ver cómo se vincula el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones, pero de forma completa y no así como ecuaciones separadas. Entonces, lo que nos falta es justamente lo que se llaman ecuaciones constitutivas, que vinculan estas dos cosas. Porque si yo trabajo únicamente con tensiones, trabajo únicamente con la estática. Y después tenemos lo que llaman ecuaciones de equilibrio, que las ecuaciones de equilibrio me terminaban vinculando, por ejemplo, que la integral de sigma en el área era la normal. Eso es una ecuación de equilibrio y pertenece a la estática. Y no tiene nada que ver la deformación ni la cinemática en este mundo. Por otro lado, tenemos el mundo de la cinemática, que relaciona tensión con desplazamiento, y me decía que epsilon x era la derivada de u respecto a x. Y eso de abajo no tiene nada que ver con la estática. Entonces, estos dos mundos son dos mundos separados. Cuando trabajamos con tensiones, trabajamos con estática. Cuando trabajamos con deformaciones y desplazamientos, trabajamos con cinemática, y vimos cómo relacionar estas dos cosas, y vimos cómo relacionar estas dos cosas, pero son mundos separados. Y al ser mundos separados, fíjense que en ningún lugar entra ninguna constante material. O sea, no me importa si si era madera, mi cubo, o si era un chicle, cómo trabajaba con el tensor de tensiones, me daba lo mismo. Yo hace un rato hicimos un ejercicio y les di un tensor de tensiones que era de esta manera, menos 20, 0, 0, y empezamos a calcular tensiones. Y en un lugar entró, che, ¿esto es acero o es chicle? Era lo mismo. Y si nos ponemos a jugar y a hacer cuentas con un tensor de deformaciones y nos quedamos en el mundo de la cinemática, la deformación, una vez que está establecido este tensor de deformaciones, es lo mismo si es acero o chicle. El acero es mucho más rígido, pero si yo ya tengo mi tensor, ya la parte material no entra en estas cuestiones. Lo que nos falta entonces es algo que me vincule estos dos mundos, que me vincule la fuerza con el desplazamiento. Porque claramente, si yo le aplico una fuerza al acero y una fuerza a una barra de chicle, uno se va a desplazar mucho más que el otro. Y esa relación me tiene que dar algo que me relacione este mundo con este mundo. Esas relaciones se llaman de forma genérica relaciones constitutivas, que son
leyes constitutivas de mi material, constitutiva porque nos dice cómo se constituye el comportamiento del material. Hay muchas otras relaciones constitutivas, cuando quieren relacionar temas de fluido, qué tan permeable es el material, qué tanto fluye, qué tanto difunde el calor. Todo eso son ecuaciones constitutivas del material, cómo se comporta el material. En nuestro caso, vamos a trabajar únicamente con la relación constitutiva tensión-deformación, y por eso terminamos llamando a este monstruito que está ahí adentro simplemente relaciones entre tensiones y deformaciones. Pero si queremos darle un marco un poco más grande, es parte de las relaciones constitutivas que nos dicen cómo se comporta el material y vincula estos dos mundos relacionados de la estática con la cinemática, en nuestro caso. Y como ya dijimos hace un ratito, ya vieron algo de estas relaciones, de cómo relacionar tensiones y deformaciones. Lo que les falta ver es simplemente cómo vincular los tensores enteros. Es decir, antes de ver esa matriz de ahí arriba, lo que teníamos era un tensor de deformaciones y un tensor de tensiones, y yo quería vincular estos dos bichos de alguna manera. ¿Cómo los vinculo? Es con algo en el medio, que ya empezaban a tener una idea. El tema es que ahora sí, tratar esto de forma matemáticamente correcta es un embole, y sepan que se puede ver y se puede complicar infinitamente. Si tienen más dudas, le preguntan a Cristian. Cómo vincular estos dos tensores se hace, y existe la matemática para hacerlo con toda la generalidad. Lo que hacemos nosotros es, primero, el tensor lo transformamos en ese arreglo. Recuerden que el tensor de tensiones era sigma x, sigma, perdón, ya empecé mal, sigma x, tau xy, tau xz, tau iz, sigma y, sigma z, y el resto simétrico. Esto era el tensor de tensiones escrito de esa manera. Esto de acá arriba son las mismas componentes, los mismos números, organizado como ese arreglo vertical, y dejó de ser un tensor. Eso de ahí sí lo pueden llamar como quieran, matriz de tensiones, vector de tensiones, no me parece muy lindo. A mí me gusta llamarlo arreglo, pero yo tengo problemas. Entonces, este es mi arreglo de tensiones y este es mi arreglo de deformaciones. Hago lo mismo, lo reordeno, y fíjense que justamente esto de acá tenía 9 componentes y esto de acá tiene 6, porque tengo simetría. Aprovecho la simetría y escribo la forma compacta como son los 6 componentes. Eso deja de ser un tensor porque a este señor de acá no le puedo aplicar un cambio de coordenadas. ¿Cómo voy a cambiar las coordenadas a esto? No sé. Es un arreglo, esto es un arreglo, y lo que tenemos en el medio, ahora sí, felizmente todo el mundo dice matriz, y es una matriz que relaciona tensión con deformación. Matriz, mucha gente lo llama matriz relación tensión-deformación. A mí me va a salir llamarla matriz constitutiva, entonces simplemente es un disclaimer de que son lo mismo. Yo lo llamo matriz constitutiva, pero la mayoría de la gente lo llama la matriz de relaciones tensión-deformación. Me parece demasiado largo inclusive decir la matriz que relaciona las tensiones con las deformaciones. Constitutiva me resume todo eso, entonces simplemente yo lo llamo constitutiva. Y la matriz constitutiva me relaciona las tensiones con las deformaciones. Esa matriz es lo que se conoce como la ley de Hooke generalizada. Cada vez que hablamos de Hooke y decimos que el material tiene linealidad material y por lo tanto tiene linealidad mecánica y por lo tanto aplica la ley de Hooke, estamos hablando de esto. Si tiene
linealidad mecánica, entonces se dan estas relaciones que ven en pantalla, que vale únicamente para materiales elásticos e isótropos. Por eso tenían en el medio todas las hipótesis del material continuo, isótropo y homogéneo, porque si no es continuo, isótropo y homogéneo, y elástico, no se da esta relación. Entonces es la relación material, la relación tensión-deformación, la ley constitutiva más simple que podemos plantear, que es una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Que la vieron por partes, ahí la tienen de forma completa. Y lo otro que se puede mostrar, que no vamos a entrar en el detalle, pero bueno, la termodinámica se mete en el medio para decirnos que no depende de tres cosas distintas, aparece un mu, aparece un e y aparece un g, pero estas cosas están relacionadas entre sí y depende únicamente, hay solo dos variables dependientes, entonces el g lo escriben en función de e y de mu, o el mu lo escriben en función del e y del g, de la manera que a ustedes les guste, pero se puede demostrar que esta matriz depende únicamente de dos variables. Y las relaciones son medio que las que ya vieron a lo largo del curso. Por ejemplo, la primera de ahí arriba les dice que epsilon x es sigma x sobre E. Si solo tenemos sigma x, que era lo que veníamos barajando hasta ahora. Antes este valía 0 y este valía 0. Y entonces epsilon x era sigma sobre E. Si mantenemos lo mismo, vemos que justamente en una barra axil, que tiramos axialmente, se deforma en la otra dirección de forma negativa, que era lo que hemos dicho que si estiro una barra, en el otro lado se me achica. ¿Cuánto se me achica? Me lo dice el coeficiente de Poisson, que es este coeficiente de acá. ¿Cuánto se me estiraba? Era únicamente dependiente del modo de elasticidad, pero cuánto se achica en la otra dirección, me lo decía el coeficiente de Poisson, que valía 0,2, 0,3, depende de mi material. Por otro lado, vemos que 2 veces epsilon xi no es más que tau xi dividido g. Y 2 veces epsilon xi es gamma xi. Estas dos cosas son lo mismo. La distorsión angular es igual a 2 veces epsilon xi. Entonces podemos plantearlo con gamma o con epsilons. A mí me gusta usar epsilons, no me gusta mucho el gamma, pero bueno, está en las relaciones con gammas y con epsilon, y cada uno usa lo que quiere. Y vemos que esto de acá, que valía para el caso de axil o el caso de flexión, se complica un poco cuando tenemos un estado de tensiones un poco más complejo, porque ahora, si eso deja de ser 0, acá le tengo que empezar a sumar y o restar las componentes de las otras tensiones. Porque si yo tengo sigma en las tres caras, como tengo un Poisson en el medio molestando, cuánto se alarga cada cara es el juego de las tres tensiones. Cuánto se deforma en X depende de cuánto se deforma en X depende de cuánto es el sigma X, el sigma Y y el sigma Z. Estas tres tensiones afectan la deformación longitudinal en X. No es lineal epsilon X con sigma X. Las tres tensiones pueden generar deformaciones sobre X y lo mismo con Y y con Z. Lo que sí se respeta es que las transversales sí quedan desacopladas, es decir, epsilon XY solo depende de tau XY. Acá tengo ceros. Entonces, este depende únicamente con este depende únicamente con este depende únicamente con este, y lo otro que se nos da es que las tensiones tangenciales, como acá está lleno de ceros, no genera deformaciones longitudinales. Entonces, repito, las tensiones tangenciales
no generan deformaciones longitudinales. Y las tensiones normales no generan deformaciones tangenciales. Está desacoplado esos dos mundos y adicionalmente las tangenciales están desacopladas entre sí. ¿Me siguen más o menos hasta ahora? ¿O me siguen hasta ahora? No, más o menos. Sí, sí. Bien. Lo otro que podemos notar acá inmediatamente es por qué podíamos asegurar que las direcciones principales coinciden para tensiones y deformaciones. Porque si esto que vale en X y Z, vale también esta misma matriz, vale para cualquier set de coordenadas que yo elija. Y si yo lo escribo como 1, 2 y 3, ¿cuánto valen las taus? Estoy usando las principales de tensiones. ¿Cuánto valen las taus? Cero. ¿Por qué valen 0? La definición. Por la definición. Si son principales, no tienen tensión tangencial. Entonces, si de ese lado pongo las tensiones principales y hago esa cuenta, ¿qué me sale acá? ¿Tengo epsilon 1 o no tengo epsilon 1? ¿Me da algo epsilon 1 distinto de 0 o igual a 0? Distinto. Distinto. Epsilon 2, 2. ¿Me da distinto de 0 o igual a 0? Distinto también. Epsilon 3, 3. Lo mismo. ¿Y epsilon 1, 2? Cero. Justamente epsilon 1, 2 no le queda más que ser 1 sobre 2g de lo que sería el tau 1, 2, pero si este es igual a 0, este es igual a 0, y entonces este vale 0, este vale 0 y este vale 0, y vemos que las direcciones principales de tensiones me resultan en un estado de formación que también es principal. Entonces, las direcciones principales coinciden en el tensor este y en el tensor este porque, y solo porque, estamos usando esta ley entre tensiones y deformaciones. Si yo les meto otra ley no isótropa, no bonita como esta, se me pueden desacoplar. Entonces no es que siempre las direcciones principales coinciden entre tensiones y deformaciones. Coinciden para la ley generalizada de Hooke. Porque esto de acá vale 0. Siempre que yo tenga ceros acá, que se suele dar bastante, no es solo para cosas elásticas, lineales, isótropas, pero no se da en todos los casos, pero bueno, si yo tengo 0 acá, entonces las direcciones principales de tensión y de deformación coinciden. Bien, esta misma relación la pueden plantear al revés, o sea, acá planteo epsilon en función de sigma, pueden plantear sigma en función de epsilon, les queda un poco más molesta las cuentas, como ven ahí, la matriz queda un poco más fea, y por eso se suele dar en estabilidad 2 como lo ven arriba, pero después cuando se meten en temas numéricos la suelen ver como se ve abajo porque conviene escribirlo de la forma que está abajo. No voy a entrar en detalles, simplemente se las muestro porque a mí me pasó que cuando cursé estabilidad 4 me revolearon esta matriz y yo la miré con mucho asco diciendo ¿de dónde salió eso? No la conozco. Es simplemente invertir esto. Invierten esto y les queda estas cosas asquerosas. No es más que eso, no tiene más misterio. Y no voy a usar más tiempo porque no la van a utilizar. Van a utilizar la de arriba porque para hacer cuentas generalmente es más fácil. Bien, entonces vamos a usar esta relación. Y lo último que quiero hablar es reforzar lo que dije recién, que dense cuenta o remarcar que esto está lleno de ceros y por eso puedo separar la parte normal de la parte tangencial y armar un sistema para las normales
y las tangenciales ponerlas por separado, porque nadie quiere hacer cuentas con una matriz de 6×6. Es mucho más fácil trabajar con un sistema de 3×3 y después 3 otras ecuaciones desacopladas. Este conjunto es lo mismo que esto, simplemente que lo separé para no tener que trabajar con un sistema de 6×6. Trabajo con un sistema achicado de 3×3 y estas cosas acá. E inclusive, si a alguien no le gusta trabajar con matrices, este sistema lo puede reescribir como un set de 3 ecuaciones de esta forma. Repito por las dudas, esto de acá es exactamente lo mismo que esto. Es lo mismo que simplemente abajo lo escribí como un set de ecuaciones, porque hay gente que no le gustan las matrices y prefiere escribirlo como suma de ecuaciones armando un sistema. Esto es simplemente para ayudarlos, porque en muchos casos al separar esto es más fácil para operar, pero simplemente separarlo con álgebra y mencionarles que estas ecuaciones son válidas para cualquier sistema de coordenadas, no solo para x y z, recién lo usamos para 1, 2, 3, pero no importa qué eje pongan acá, lo importante es que si acá usan otro eje, u, b, w, obviamente el epsilon sale en u, b, w, pero esta matriz es siempre la misma. La matriz tensión de formación, como estamos trabajando con materiales isótropos, es siempre la misma. Isótropos quería decir que tenía el mismo comportamiento en todas las direcciones y por eso es siempre la misma.